Para cuando el señor Feijóo había terminado los canapés, el Gobierno de España ya había movilizado hacía horas a la Unidad Militar de Emergencias, que ya había hecho miles de rescates. Y la clave del día: Feijóo reconoce que no tuvo información real, que mintió. Feijóo había dicho: tuve información en tiempo real. Hoy dice que solo a las 8 de la tarde empiezan sus conversaciones con Mazón. Pedro Gómez, es literalmente reconocer la mentira de Feijóo. Es lo que hemos podido recoger en esta aproximadamente media hora que lleva de declaración. Ha dicho que ni pidió ni recibió información de lo que estaba sucediendo en Valencia en aquellos días, y que cuando dijo que estaba puntualmente informado se trataba de un error. A partir de ahí, reproches, en primer lugar para la jueza, porque dice que hay otras personas que sí tenían competencias y que no han sido llamadas a declarar como testigo, y después al Gobierno, al que dice que no hizo ninguna valoración en el Congreso de los Diputados ese día y que se enteró de lo que estaba pasando por teletipos. Además, ha añadido que cree que Mazón estaba perfectamente informado de lo que estaba ocurriendo y que era un claro caso de emergencia nacional que tendría que haber asumido el Gobierno, aunque en sus mensajes con Mazón nada de referencia a esto. Seguimos. Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, está ya en el Congreso de los Diputados. Han pasado 14 meses desde la tragedia de la Dana y esta mañana declara como testigo ante la jueza Ruiz Tobarra. Lo va a hacer, Elena, desde su despacho en la Cámara Baja. Sí, Feijóo ha llegado a las 9, pocos minutos antes de las 9, más de media hora antes de esa hora de citación, a su despacho como líder de la oposición aquí en el Congreso, y ya estaría declarando, ya llevaría unos 10 minutos declarando por videoconferencia ante la jueza de la Dana. Fuentes del partido, aunque mostraron en un primer momento sorpresa por esta citación, destacan que el líder del PP siempre ha mostrado su disposición a colaborar con la justicia desde el primer momento. ¿Cómo afronta la declaración? Para cumplir con mi deber. Si me llaman, acudo. ¿Tranquilo entonces? Absolutamente. Muchas gracias. Había dicho públicamente Núñez Feijóo que Mazón le había informado en tiempo real de todo lo que estaba pasando la tarde de la tragedia. La jueza cita a Feijóo como testigo por sus propias declaraciones. El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real. Quiere saber qué información le trasladó Mazón y por eso le solicitó también los WhatsApps del que fuera presidente de la Generalitat Valenciana. Feijóo se ciñó a la petición y limitó la colaboración a entregar solo los mensajes recibidos. Es lo que le he dado al juez. La juez, lo que me ha pedido. Lo hizo en Nochebuena y tras una nueva petición de la magistrada, el viernes pasado el líder del PP entregó también sus mensajes enviados. Hablamos en este punto con Rosa Álvarez, ella es portavoz y presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana. Muy buenos días. Hola Alex, buenos días. ¿Para qué puede servir esta declaración de Feijóo? ¿Puede servir para arrojar cierta luz sobre el papel que en realidad estaba jugando Mazón en la tarde de la tragedia o para demostrar que quizás hubo un excesivo control de ese relato? Pues teniendo en cuenta que nuestra asociación lleva 10 meses solicitándole, o casi 10 meses solicitándole esa información que él decía disponer en tiempo real, pues la verdad es que nuestras expectativas son escasas. Cuando él llegó aquí el 31 de octubre al centro de emergencias de la Eliana, ya tenía tejido un relato falso, como se ha demostrado con esos mensajes que se cruzaron. Y efectivamente, como ha dicho la persona que me ha precedido, era todo un cálculo político, sin importarle en ese momento las víctimas que se habían contabilizado eran alrededor de 200, sin importarle las víctimas, ni cuando el ya expresidente Carlos Mazón estaba informándole de que iba a ser que estaba sucediendo una verdadera catástrofe, y ni cuando el día 31 llegó y ya se sabía la cantidad de víctimas que luego iban a aumentar, evidentemente. Todo fue un cálculo político desde el primer momento, y además es el que lo tejió y el que lo ha mantenido durante 14 meses. Hay que hacer política desde la verdad y con la verdad, no desde la mentira, para desgastar a quien sea.
Bueno, ya era hora, ¿no? Ya era hora de que viéramos declarar a Núñez Feijóo sobre este asunto, que es el jefe de un partido, el Partido Popular, que lleva meses mintiendo sobre su gestión en la Dana en Valencia y que no es algo nuevo. Se mencionaba hace un momento el 11M. El Partido Popular también mintió sobre aquel atentado, mintió sobre el Prestige, mintió sobre el Jack 42, mintió sobre el accidente del metro de Valencia, mintió sobre las residencias en Madrid y ahora ha vuelto a hacer lo mismo sobre la Dana. Veremos hasta dónde llegan las responsabilidades políticas y las responsabilidades empresariales también, y si hay responsabilidades empresariales, que a mí me gustaría poner el foco ahí. A mí me gustaría ver también, por ejemplo, declarar a grandes empresarios de la Comunidad Valenciana, como Juan Roig, por ejemplo, dueño de Mercadona y dueño de Media Valencia, que envió a trabajar a sus trabajadores poniendo en riesgo sus vidas a pesar de todo lo que ya se sabía sobre la Dana que se venía, porque en muchos casos habría bastado con que la gente se quedara en su casa y no fuera a trabajar para evitar muchas de las muertes que tuvieron lugar, pero al final sucede que quienes tienen la sartén por el mango en el régimen político y económico en el que vivimos parece que no solo salen impunes de estas situaciones, sino que se benefician de estas catástrofes. Las empresas que financiaron al PP en el País Valencià, sin ir más lejos, y que ya fueron condenadas en tramas como la Gürtel o la Taula, están recibiendo todos los contratos para la reconstrucción tras la Dana. En la Comunidad de Madrid, la familia de Ayuso se hizo millonaria aprovechándose de la pandemia, mientras Madrid fue la región con más mortalidad por COVID de toda Europa. La gente que en las residencias tenía seguros privados fue trasladada a los hospitales, mientras que quienes no lo tenían murieron sin atención médica, 7.291 personas. En fin, ojalá se acabe la impunidad política y también empresarial. Javier. Pues nosotros esperamos sinceramente que la jueza y las defensas de las acusaciones de las víctimas aclaren primero la gran mentira del señor Feijóo, que dijo que estaba informado nada menos que desde el lunes. Es decir, Feijóo mintió a todos. En segundo lugar, Feijóo estaba, y lo repite un par de veces, estaba mucho más preocupado de controlar el relato, de controlar la información que del estado de las víctimas, de cómo iba el rescate. En definitiva, yo creo que esto invalida y mucho al señor Feijóo. Y en última instancia, saber por qué el día de Nochebuena, cuando las víctimas celebraban entre comillas su segunda Navidad con sillas vacías en la mesa, ese día precisamente el señor Feijóo filtra solo una parte de los mensajes y luego es obligado a poner todos los mensajes. Los mensajes creo que queda muy claro. Por una parte, hacen de manera fehaciente que Mazón mintió. Mazón no tenía ni idea cuando estaba hablando. Feijóo mintió cuando dijo que estaba perfectamente informado. ¿Por qué mintió Feijóo? Porque quería salvar a Mazón, porque quería salvar al Partido Popular. Yo creo que sí que hay responsabilidades políticas por parte del señor Feijóo. Mintió a todos los españoles, mintió a las víctimas, envió solo una parte de los mensajes y creo sinceramente que un nuevo insulto a las víctimas es no haber acudido hoy de manera presencial, porque no tiene ningún otro acto en su agenda, no haber acudido de manera presencialmente a Catarroja y decir toda la verdad de lo que pasó y no las mentiras que nos ha estado contando durante todo este año. Baldoví, gracias. Rosa, vuelvo contigo. ¿Es un insulto a las víctimas no estar presencialmente hoy en los juzgados? Sí. Es mucho más que una falta de respeto. Él tendría que haber estado hoy aquí en Catarroja, en los juzgados de Catarroja, y si tenía que mentir o decir la verdad, decirla delante de los ojos de Dolores por 3 veces, porque ha perdido a 3 miembros, o le han usurpado a 3 miembros, a Amparo, a Vicent, a Vicen, a Maite, a las dos Maites, a multitud de personas, y decírnoslo a la cara.
ha preferido utilizar ese privilegio, que hay que decir que nadie lo ha utilizado, como bien lo decíais, pero sí que nos ponen ejemplos de otros casos, y quien los utiliza, esos otros casos, se queda él mismo en un mal lugar, porque es un caso que no tiene nada que ver ni con dinero, ni con posibles másters, ni con mordidas, ni con nada. Estamos hablando de 230 vidas, y eso es incomparable. Entonces él tendría que haber venido aquí, no utilizar ese privilegio, no estar en un despacho, en un sillón desde Madrid, venir a la zona cero y decirnos lo que nos tenía que decir, que lleva 10 meses pues no diciéndonoslo. Pero es que además sería muchísimo más grave que él hubiera tenido la información a tiempo real y que las personas afectadas no lo hubiéramos tenido. O sea, ¿entendéis, no, lo que quiero decir? Es decir, ¿cómo él podía haber tenido una información el lunes 28 y nosotras, las familias, vamos, todos los ciudadanos valencianos o las personas que viven en Valencia, en la provincia de Valencia, no haber tenido ninguna información, no el 28, sino ni siquiera el 29? Es que eso hubiera sido todavía peor. Por lo tanto, es que era totalmente plausible que era totalmente falso lo que nos estaba diciendo. Por lo tanto, ¿por qué mintió? ¿Por qué sigue mintiendo? ¿Por qué ha estado mintiendo hasta que se ha visto obligado a través de una jueza? Una jueza que, por cierto, no tiene ningún afán de protagonismo, ningún afán persecutorio, porque si no se hubiera ido hoy a tomarle declaración a Madrid, como ha habido otros casos. Quiero decir, por lo tanto, esta jueza lo único que busca es la verdad, porque sin verdad no hay justicia, y bueno, ver por qué no se nos informó, no se nos comunicó el riesgo y por qué se nos puso en peligro. Y bueno, y así tenemos 230 fallecidos de momento, porque hay 8 o 9 expedientes encima de la mesa de la jueza. Por lo tanto, que no se compare este caso con otros casos, porque el que lo hace se deshonra a sí mismo. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia, buenos días. Buenos días, Alex. ¿Cuánto cálculo político, como señalan las víctimas, pudo haber en los mensajes o puede quedar descubierto hoy en esa comparecencia de Núñez Feijóo, dando explicaciones sobre los mensajes que intercambió con el presidente, ya expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón? Bueno, hay mucho cálculo político, pero también hay mucha frialdad. Y yo creo que también es importante, después de escuchar a Rosa, cómo alguien que aspira a gobernar este país puede escuchar a quien representa a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a las que lo han perdido todo, y le están pidiendo que venga y que declare aquí en el juzgado de Catarroja, y por qué no lo hace. Es que eso es para mí la clave de qué tipo de persona es esta que se quiere presentar a ser presidente de este país, que quiere gobernar España. Es por eso, quizá, por lo que no enseñó los WhatsApps completos y presentó esos primeros WhatsApps con nocturnidad, Navidad y alevosía. Porque si era así y conocíamos los WhatsApps como ahora hemos conocido, somos conscientes de qué tipo de persona es Alberto Núñez Feijóo, con qué frialdad es capaz de pensar en cómo quedar, en cómo hacer el relato y en cómo quedar delante de los medios de comunicación, antes incluso que preocuparse por quienes ahora mismo acaban de hablar, que son las víctimas y las miles de personas que estaban sufriendo en esta comunidad. Pero mire, aquí hay una constante que se ha dado en esta tragedia durante estos 14 meses, que es la mentira. Porque la tragedia más grande que ha sufrido el pueblo valenciano ha ido acompañada de una estrategia política de mentira y de fango. El pecado original de todo esto es la fake news, es la mentira. Y el que inició la mentira original fue Alberto Núñez Feijóo, porque no podemos olvidar que es el señor Mazón el que sale ante los medios de comunicación y el que le escribe a él que la coordinación y el trabajo se está dando con el Gobierno de España desde el primer momento. Y es él quien sale el día 31 de octubre ya a mentir y a empezar esa máquina del fango y de la mentira, a decir que estaba informado en tiempo real, pero sobre todo ya a apuntar que el Gobierno de España no estaba colaborando, porque ya era lo que le estaba indicando el mismo 29 de octubre por la noche. Mire, para cuando el señor Feijóo había terminado los canapés,
El Gobierno de España ya había movilizado hacía horas a la Unidad Militar de Emergencias, que ya había hecho miles de rescates. Para cuando el señor Feijóo acabó de tomarse los canapés, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Defensa y el ministro del Interior ya se habían coordinado con el presidente Mazón y con el Gobierno de la Generalitat. Para cuando el señor Feijóo ya se había terminado los canapés, todo el mundo estábamos ocupados y preocupados ante la mayor tragedia que habíamos vivido los valencianos. Sin embargo, a él, después de los canapés, lo único que le preocupaba era que el señor Mazón quedara bien en la tele. Y esta es la clave de todo lo que ha venido pasando durante todos estos meses, que es que ante la mayor tragedia, el máximo responsable del partido que está al frente de la Generalitat Valenciana marcó un paso, y ese es el que tiene que explicar. Si no lo hace en la sede judicial, que obviamente no lo hace, y lo va a hacer a través del plasma, que ahora se va a convertir en el holograma de Catarroja, el señor Feijóo, por lo menos hoy, cuando entraba en el Congreso, ¿por qué no le ha pedido perdón a las víctimas? ¿Por qué no ha explicado por qué él inició esta estrategia de mentira y de fango en toda esta tragedia que hemos vivido? Por lo tanto, claro que hay estrategia política, pero sobre todo lo que hay es responsabilidad política de la persona más fría y más calculadora ante la tragedia más grave. Y ese señor quiere gobernar este país. Bernabé, el día 27 de enero el Partido Popular la ha citado en la Comisión del Senado. Pues iré encantada y sobre todo podré explicar todo lo que el 29 de octubre, desde luego mucho antes de que ellos estuvieran ni siquiera pendientes de que venía una gota de agua, porque todos lo sabemos, a las 9 de la mañana yo ya estaba convocando y desde luego desconvoqué mi agenda y anulé toda la agenda solo para centrarme en un problema que venía a mi comunidad después de una alerta roja, que no suelen darse esos episodios de alerta roja con tanta probabilidad en la Comunidad Valenciana. Yo sí me puse a trabajar, ellos no. Es verdad que en el caso del Senado no se lo habrán podido explicar antes los máximos responsables de la Generalitat, que son quienes tienen la competencia, porque el Partido Popular, con su mayoría en el Senado, no ha llamado a la consellera responsable de emergencias a declarar en la comisión de investigación. Pero no pasa nada, yo se lo explicaré porque quizá ellos no lo saben. Va a ser probablemente una declaración larga porque, en primer lugar, declara como testigo, está obligado a contestar a todas las acusaciones. Hay 40 acusaciones personadas, nada más y nada menos. Hemos visto previamente como algunos testigos han tenido que declarar en 2 días diferentes por el, la extensión del procedimiento desde el punto de vista de las partes personadas. Él tiene que contestar y está obligado a decir la verdad a todas las partes que le pregunten. Es verdad que desde el punto de vista judicial de la investigación, los mensajes, lo que conocemos de los mensajes aportados en el acto notarial, poco aportan, porque yo creo que tiene más, consecuencias políticas por esa, preocupación que tenía Feijóo en liderar la estrategia de comunicación, en lugar de la, preocupación que le podía trasladar la emergencia que estaba sucediendo en Valencia. Y a partir de ahí, pues bueno, las acusaciones me imagino que incidirán sobre todo en los mensajes, y aquí lo que la jueza quiere ver efectivamente es si, o aclarar si a través de Feijóo se puede saber qué hablaba Mazón con Pradas en el momento del CECOPI. Hay que decir otra cosa, Alex, ayer hubo una resolución muy importante, o sea, yo creo que es trascendental la resolución de ayer de la Audiencia Provincial. Ayer la Audiencia Provincial de Valencia, 6 magistrados rechazan el sobreseimiento libre de la causa. Esto significa que consideran que hay indicios suficientes para seguir investigando a Salomé Pradas y a Emilio Argüeso, y detallan punto por punto los indicios que hay sobre Salomé Pradas. Esto la deja prácticamente tocada, como decir que a puertas del banquillo. Yo creo que es un auto muy redondo de la Audiencia Provincial. No descarta una conducta omisiva. Omisiva, efectivamente, Alex, efectivamente, una conducta omisiva, y te digo que detalla, por ejemplo, los indicios que son, ya te digo, desde la alerta roja de Ahmed esa misma mañana, que se omitió en el CECOPI, la información que estaba dando la Confederación Hidrográfica sobre los niveles de los ríos o de las presas, en este caso, que ellos tenían competencia. Las 20.000 llamadas que recibió el 112 y que se hizo caso omiso, y que les hubieran dado un poco la medida de la trascendencia de la tragedia,
el envío tardío del ESALER, que está en el centro de la investigación, por qué no activaron los ayuntamientos los llamados CECOPALES, que son una suerte de, digamos, de comités de emergencia, de centros de emergencia municipales de los ayuntamientos. Solo lo activó el Ayuntamiento de Valencia, que no le afectó como tal a Riada, y el de Algemesí. ¿Por qué no se hizo eso? Y después, ¿por qué se retiró a personal de la Generalitat de los ríos que estaban midiendo allí los caudales a las 14:45 del 29 de octubre? Se retiraron de allí sin motivo aparente, nadie sabe quién les dijo que se fueran de ese lugar, y el plan de inundaciones de la Generalitat les daba la competencia a ellos para controlar el caudal de los ríos. O sea, que hace un despliegue de indicios, o sea, un relato indiciario la Audiencia Provincial que, como te digo, es muy importante para el cauce de la causa. Ana, las víctimas dicen, no todo puede ser un reproche penal. Estoy totalmente de acuerdo. Mirad, en democracia hay dos elementos que son fundamentales, que es la transparencia y la rendición de cuentas. Y el Partido Popular desde hace más de 14 meses ha dejado de practicar estas dos cuestiones fundamentales para una democracia. Y lo que es peor es que tenemos que conocer la verdad de aquel 29 de octubre y de los días anteriores, porque tal y como habéis contado a lo largo de estos meses, la negligencia política no comienza el 29 de octubre, comienza 4 días antes, cuando ya hay avisos de lluvias y la Generalitat, y en concreto la consellera de Emergencias, no hace nada. Cuando hay una alerta roja a las 7:30 y todavía no convocan un CECOPI, ¿no? Con lo cual el diario de la negligencia se empieza a escribir unos días antes. Pero como os comentaba, estamos viviendo como la verdad sobre el 29 de octubre la tenemos que conocer por una instrucción judicial, los requerimientos impecables que está haciendo la jueza de Catarrocha, lo conocemos por las investigaciones de los medios de comunicación, como por ejemplo esta casa, que también ha desvelado algunas de las conversaciones grabadas en actos públicos de ese día de Mazón, en el que ya él conocía la existencia de este peligro, y por lo tanto tenemos que conocer aquello que hicieron el 29 de octubre los que tenían la competencia para proteger a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, no por voluntad propia, no porque practican el ejercicio de la política de rendir cuentas, sino por una instrucción judicial que parece ser que va a ser muy larga. Hasta abril está el primer plazo ampliado, pero la jueza puede seguir ampliando esta instrucción sin límite. Manuel. Sí. Bueno, yo creo que es importante alguna de las cosas que acabamos de escuchar. Quiero recordar, por ejemplo, que hubo instituciones como la Universidad de Valencia que suspendieron las clases el día de la Dana porque ya se sabía la que se venía, se sabía perfectamente, y por lo tanto lo que hubo fue una gestión absolutamente negligente y puede que criminal. Y sobre lo que discutíamos antes con Javier, yo no solo mencionaba a Ayuso, yo mencionaba también el 11M, lo hacía también la propia presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana, he mencionado el Prestige, he mencionado el YAC 42, he mencionado toda una serie de situaciones en las que hay un patrón de comportamiento y hay un modus operandi por parte del Partido Popular que tenemos que saber identificar. No es un totum revolutum, es un patrón de comportamiento y es un modus operandi. Yo insisto, no se ha pedido perdón a las víctimas, al contrario, lo que se ha hecho es mentirles e insultarlas. No ha habido las responsabilidades políticas y empresariales que cabría exigir ante algo tan grave como lo que se ha vivido con 230 personas que perdieron su vida. No se está poniendo el foco lo suficiente, creo yo, en la corrupción que rodea a la reconstrucción que hay ahora en el País Valencià, porque el PP, además de estar preocupado de todo lo que se ha comentado, ahora de lo que está preocupado, según parece, es de beneficiar a sus amigos y a las empresas que financiaron ilegalmente al Partido Popular durante muchos años en la Comunidad Valenciana, y yo creo que se debería estar poniendo el foco también en toda esa corrupción, que es una auténtica vergüenza, y también se debería estar poniendo el foco en el modelo urbanístico que también ha marcado al País Valencià y a muchos territorios de España durante tanto tiempo, porque el problema aquí no solo ha sido un problema de una persona ni de una gestión, es un problema de un modelo también económico, de un modelo urbanístico que ha estado diseñado para favorecer a esas mismas empresas amigas del Partido Popular en lugar de para garantizar unas condiciones de vida dignas para muchos trabajadores y trabajadoras que han vivido en viviendas construidas en zonas inundables, viviendas construidas con materiales baratos, para que esos constructores ganaran mucho dinero. Ahí también habría que poner el foco. Creo que nos escucha ya Chimo Estevez, que es abogado de la acusación particular. Buenas noches. ¿Qué esperan de la declaración? ¿Qué esperan de la declaración mañana tan esperada de Núñez Feijóo ante la jueza?
Bueno, esperemos sobre todo que cuente realmente cuál fue, digamos, la intervención o la participación que él tuvo juntamente con el señor Mazón ese 29 de octubre. Esperamos pues que de alguna forma pues nos aclare un poquito más cuál es la situación, en qué orden o de forma cronológica, particularmente desde las 9 de la noche que se pusieron en contacto los primeros mensajes que tuvieron y mantuvieron en este caso el señor Mazón y el señor Feijóo, al objeto de poder esclarecer más o menos si de alguna forma pudo participar, en este caso el señor Mazón, en lo que es el propio CECOPI, ¿no? Lo que es la emergencia en sí. Tengamos en cuenta que es una situación fundamental, esencial, puesto que así lo estableció, lo decretó directamente la propia Audiencia Provincial, en que de alguna forma no se podía investigar al señor Mazón, salvo si en este caso si de alguna forma participó, colaboró o tuvo una participación tanto activa o omisiva. Entonces es una situación fundamental, de alguna forma, que podamos averiguar cuál es la situación, sobre todo con el señor Feijóo, porque sí que hubieron una serie de contactos con ellos. Claro, tengamos en cuenta también a qué horas se producen esos contactos. Esos contactos se producen prácticamente al momento del envío del ESALER. El ESALER, recordemos que se envió a las 8:11. Si de alguna forma tuvo que ver ese retraso del envío tan tardío con la previa comunicación o posible comunicación también con el señor Feijóo. De alguna forma no podemos, como dice la propia Audiencia Provincial, no podemos entrar a investigar directamente en sí lo que es el señor Mazón, porque está aforado, pero sí todo su círculo. Y cuando de alguna forma todo esté atado, bien atado, y por parte de su señoría, juntamente con todos los letrados e incluso el propio fiscal, pues tengamos indicios sólidos, racionales, de que posiblemente pudo participar y que estuvo de una forma activa, entonces ya elevar la causa directamente o preparar la causa para elevarla al Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué? Porque Mazón está aforado. Pero sí, prácticamente lo que realmente esperamos mañana, y por eso ya no solo por mi parte, sino por el resto de compañeros, es que hubiera comparecido, hubiera venido a declarar pues el señor Feijóo allí a los juzgados de Catarrocha, porque ya no solo por respeto a las víctimas, es porque por el principio de armas, simplemente no hay, la justicia es igual para todos, pues a lo mejor en este caso no, es un privilegio que establece la propia ley de enjuiciamiento criminal. Pues sí, lo establece, pero que debería haber comparecido y estado ahí, pues sí, si realmente quiere colaborar con la justicia, tampoco le costaba mucho acercarse a los juzgados. Realmente en 2-3 horas se hubiera ventilado se hubieran hecho las preguntas, se hubieran formulado, y además cara a cara, que es como realmente corresponde el principio de inmediación, de proximidad, porque no es lo mismo formular las preguntas pues a través de un plasma, que realmente pues cuando uno lo tiene delante, porque la actitud, la forma de expresarse, la forma de comportarse cambia radicalmente. Dos cuestiones, señor Esteve, muy concretas, muy concisas. Feijóo ya reconoció cuando entregó los WhatsApps de Mazón que aquello que dijo de que había estado informado en tiempo real no era cierto. Esto ayuda un poco a aventurar por dónde pueden ir mañana los tiros, metafóricamente hablando. Bueno, él informa, y además por parte de su señoría solicita a Radio Televisión Española que aporte esa entrevista, ese momento tan esclarecedor y lúcido por parte del señor Feijóo. Entonces, si estuvo en tiempo real, claro, luego rectifica y dice no era lunes, era martes. En definitiva, lo que se pretende es saber si realmente estaba y era perfectamente conocedor, y fundamentalmente si el señor Mazón tenía pleno conocimiento de lo que era la emergencia en sí, porque recordemos que la propia Ley de Emergencia de Protección Civil, en este tipo de casos, la asunción la asume el propio presidente de la Generalitat. Pero claro, es fundamental, es ya no tanto como fundamental, pero sí por lo menos sí que aporta o puede dar luz realmente cómo participaba, de qué forma participaba
activamente el señor Mazón, digamos, en ese momento tan trágico. Fíjese que se envió ya incluso el propio Les Alert a las 8:11, cuando ya habían fallecido. A esa hora, pues ya cualquier mensaje, cualquier alerta, pues ya realmente era muy tardío. Y una última cuestión, si puede ser en un minuto, que tenemos que concluir. En los mensajes, Mazón dice que ya ha hablado con Sánchez, con varios ministros del gobierno, y que tiene la ayuda que necesita, que es la UME fundamentalmente en primer momento. Después, tanto Mazón como el propio Feijóo decían cosas algo diferentes o bastante diferentes, que no les había ayudado el gobierno, que se les había ocultado información, que se les había regateado la presencia del ejército. ¿Cómo lo valoran? Si puede ser en un minuto, por favor. ¿Cómo lo valoro? Pues es una cuestión pura y estrictamente política. Es una cuestión política porque los hechos están ahí. Todos sabemos, todos conocemos, todos hemos visto perfectamente el despliegue ya desde primeras horas de la mañana por parte de la Unidad Militar de Emergencias, y que a lo largo del día en ese tipo de apoyo sí que estuvieron. Es más, Mazón lo asume. Mazón, en este caso, en uno de los mensajes lo dice: sí, tenemos lo que necesitamos, que es la UME. De ahí, pero ya derivamos que es una cuestión ya más política en la circunstancia, pero sí que aparentemente en principio sí que había ese apoyo por parte de lo que era el Estado, porque el Estado, bueno, era aquella famosa frase de que si necesitan más que lo pidan. Pues sí, es que ese es el formulismo, ese es el procedimiento legalmente establecido. ¿Que posiblemente a lo mejor podía haber actuado con más celeridad? No lo niego, no lo dudo. Posiblemente, porque a esas horas a lo mejor, ante la inoperancia, ante la falta de, ya no digo de medios, sino de capacidad de gestión, pues sí que a lo mejor el Estado podía haber intervenido en esos momentos. Pues no lo niego, porque realmente podía haber sido así. Pero que desde el primer momento estaba activa la UME, que sí que estaba ya actuando directamente en municipios como Utiel, sí, así es. ¿En otros municipios no estuvo? También es cierto que no lo estuvo, pero básicamente desde primera hora en Utiel, en toda la zona, desde la parte alta de lo que es la serranía, en la zona de Utiel, Requena, pues sí que estuvo y participó, y además es que las imágenes están ahí. Pues pero es una cuestión ya también valorativa y es una cuestión también ya políticamente hablando. Claro.